Estatuas griegas del primer milenio antes de Cristo. Eran ofrendas para los dioses y estaban por doquier. Si pudiésemos retroceder en el tiempo, veríamos gran número de ellas, en hileras a la salida de los templos griegos, como versiones humanas de las columnas de mármol perfectas. Al tener forma humana, devolvían al hombre una imagen idealizada de sí mismo. Llevamos dentro la chispa de la divinidad. Los griegos consultaban el oráculo en Delfos. Ahora está en ruinas, pero entonces el camino estaba flanqueado por estatuas. Los griegos preguntaron cómo debemos vivir y los dioses respondieron: conoceos a vosotros mismos. Arte moderno en un museo, nuestra versión del oráculo de Delfos. ¿Cómo podemos conocernos con esto? ¿Es que somos un rectángulo rojo? El mensaje que plasma el lienzo es: aquí es donde estamos ahora, así somos. El cuadro es de 1950, obra de Barnett Newman. Se titula Vir Heroicus Sublimis, que significa hombre heroico y sublime. Fíjense en él, ahí está nuestra cultura. El arte tiene recuerdos propios de sí mismo, estratos psíquicos propios. En él vemos el cambio de la conciencia humana, la civilización en evolución. Vemos el reino superior del ser humano, versiones idealizadas de lo que podríamos ser si fuésemos mejor de lo que somos. El arte nos hace sentir escalofríos y emoción cuando muestra una relación con el pasado. Gracias al arte captamos una serie de valores extraordinarios e incuestionables. Pero luego el arte cambia, porque todo cambia. Con la revolución industrial del siglo XIX, la interpretación imperante sobre la vida empieza a perder fuerza. El hombre está alejado de la naturaleza, las máquinas dominan el trabajo y la ciencia cuestiona la religión. Lo que surge de todo ello es la vida moderna. Las antiguas ilusiones quedan obsoletas y surgen otras nuevas. El consumismo y las nuevas libertades quedan plasmadas en la publicidad. Y cuando nos toca reflexionar sobre nuestra época y vemos el arte que nos describe, cuando tenemos libertad para ser lo que queremos, nos cuesta adivinar qué somos. Ese será el tema de este capítulo final, la vida en el presente incierto. No sabemos si estamos en un reino superior o si nos hemos extraviado, pero para nosotros esto es la civilización. Arte y civilización. Echen un vistazo. Aquí hay arte moderno, en un espacio amplio, moderno y artístico. En estos documentales hemos estudiado épocas pasadas para ver cómo nos plasmaba el arte. Hoy analizaremos nuestra época. ¿Qué somos ahora? No sabemos en qué creemos. No sabemos a dónde se dirige nuestra vida. No entendemos el propósito de la existencia. Ya no hay un código moral para todo el mundo. ¿Podemos asimilar todo esto? Esa es la gran pregunta de este documental. Es la pregunta que plantea el arte moderno. Buscamos un espejo que refleje toda la hermosa y civilizada seriedad que hemos conseguido. ¿Podemos aspirar todavía a eso? ¿Nos lo merecemos todavía? Anuncios, diversión, glamour, superficialidad. Aquí lo tenemos todo. ¿Por qué quejarse? Después de todo, en la vida abunda la trivialidad. Pero también es necesario algo más. Es necesario un sentimiento de esperanza, de importancia, de grandiosidad. El arte, por lo general, se encarga de mostrárnoslo. ¿Lo hace aquí? No lo sabemos, no estamos seguros. El tema central de hoy, lo que el arte moderno nos dice desde su creación hasta ahora, es que hace 100 años se rompió algo que ya no puede recomponerse. No hay un código único para vivir. Hoy lo que nos domina es la incertidumbre. Incertidumbre. ¿Qué verán las generaciones futuras cuando nos analicen a través del arte moderno? Echarán la vista atrás y no solo verán una sociedad cambiada, sino una sociedad definida por el cambio,
que convive constantemente con la rareza. Les interesará saber cómo nos mostrábamos a nosotros mismos. Hay una ruptura total con el arte del pasado, que tenía grandes aspiraciones e ideales, en vez de plantear críticas. El arte se convierte en el hilo conductor del cambio de valores. Cuando vemos esto, pensamos en un escándalo en los medios. Es una escultura de Carl André, hecha en 1966 y adquirida por la Tate en 1972 por 800 libras. 120 ladrillos dispuestos en el suelo, ni siquiera colocados por el artista, sino por los operarios de la galería siguiendo un esquema proporcionado por el artista. Durante años fue sinónimo de la ira popular ante la oscuridad del arte, una rutina de asombro fingido. Tras la rutina había un sentimiento de decepción genuina. No soy un simple montón de ladrillos. Ahora la rutina ha cambiado. Las fuerzas del mercado han hecho popular el arte moderno. Ahora la Tate Modern recibe 5 millones de visitas al año. De forma sutil, pero inteligente, la oscuridad se ha hecho glamurosa. Los ladrillos, protegidos por una barrera de seguridad alrededor, ya no son sinónimo de ira, sino de triunfo. El arte pasa de la marginalidad de la vida social al centro, aunque no sabemos bien qué expresa sobre nosotros. En realidad, los ladrillos no pretendían el asombro, sino hablar sobre la forma. Pensemos en nuestra obsesión por poseer y adquirir cosas. El artista es un escultor, reflexiona sobre el tallado y llega a la conclusión de que no es necesario tocar el material para que sea una escultura. Los ladrillos dejan su huella en el mundo. El mensaje es prescindir del falso artificio. Un objeto sencillo con una utilidad genuina contrasta con la saturación de objetos inútiles de la sociedad consumista. Los ladrillos son una fase del arte moderno. El arte moderno es una tendencia que empieza a aflorar a finales del siglo XIX, cuando el arte muestra la realidad algo distorsionada, pero despega definitivamente a principios del siglo XX, cuando el arte muestra la realidad completamente transformada. El arte moderno nunca para de cambiar, responde constantemente al mismo problema, la vida moderna. Como el arte moderno es difícil, el público a menudo desearía que fuese más comprensible. Dentro de un momento conoceremos a alguien que obligó encantado a que fuera así. El mundo moderno se manifestó de un modo más extremo que en todas las épocas anteriores. Se basa en la rapidez, la eficiencia y la producción en serie. La existencia se racionalizó, pero como consecuencia se percibía superficial. La vida se fragmentó. Vivimos con incertidumbre porque solo somos parte de un conjunto que nos resulta de lo más misterioso. La producción en serie generó su propia cultura, la cultura de masas. El arte moderno despegó cuando los artistas vieron que el arte debía de ser algo más profundo. Cuando Picasso pintó su primer cuadro cubista en 1907, Las señoritas de Aviñón, fue una ruptura deliberada con las tendencias vigentes desde el Renacimiento. El motivo de pasar de lo conocido a lo totalmente desconocido fue hacer del arte un antídoto contra la cultura de masas. En vez de una experiencia estándar, se plasmó algo individual. En vez de pulcritud, rudeza extravagante, laxitud, el mundo fragmentado y vuelto a unir de forma extraña. Eran formas impredecibles para una realidad impredecible. Esta se convirtió en la imagen que definió la época, todo fuera de su sitio. Pero pronto recibió ataques. A principios de la década de los 30 surge una nueva fuerza política, el nazismo. El nazismo dice, la crítica constante se ha acabado, ahora prima el totalitarismo. En 1939 Hitler organizó una exposición de arte moderno, pero la tituló Entartete Kunst o Arte Degenerado. En esa exposición la incertidumbre se veía como una enfermedad que podía erradicarse. No bastaba con que uno contemplase el arte, había que decirle cómo verlo. Los carteles de la pared decían que lo judío es deforme. No es extraño que el arte sea deforme.
El arte moderno atacaba la injusticia de la sociedad. Los nazis dijeron, culpad de la injusticia al arte. La distorsión aparece en el arte moderno para dar vida nueva a formas antiguas. Los nazis dicen, la distorsión es una impureza que infecta a la civilización. La exposición Arte degenerado de Hitler pone de relieve de forma horrenda, extravagante y enfermiza algo que siempre ha estado presente en el arte moderno. Su marginalidad deliberada, su rechazo a ser normal. Hitler dijo que el delito del arte moderno era que se niega a mostrar las cosas como realmente son. Pero las cosas nunca son nada concreto, solo se perciben de determinada forma. No existe lo normal tal y como lo concebía Hitler. Hitler quiere hacer que la certeza exista en un mundo donde ya no puede haberla. El sentimiento que predomina en la vida moderna es el de la duda. Nada es puro, nada dura, y nunca podemos estar seguros de lo que somos. Pensamos que las fotos y las películas muestran la realidad, pero una foto solo consta de formas grises de unos centímetros. Una película es solo luz proyectada. La realidad siempre consta de diferentes puntos de vista que chocan entre sí. Aprobamos la dulzura clásica y amenazamos al vudú primitivo. Cerrémosle la puerta a eso, dicen los nazis. Los nazis crearon su propio arte. Hitler organizaba exposiciones anuales de ese arte. Era el presente radical disfrazado de edad de oro imaginaria. Gigantescos superhéroes teutónicos que guían a los jóvenes patriotas fervientes. Familias nazis llenas de pureza aria. La perfecta femineidad nórdica llena de fertilidad. Y el propio Hitler con armadura medieval, dispuesto a destruir lo que no es normal. Ese enfrentamiento entre mundos es una batalla entre el difícil mundo real y otro irreal y simplificado, lleno de fantasías tranquilizadoras. Es una batalla que adquirió dimensiones internacionales. En la Exposición Universal de París de 1937, las potencias enfrentadas compitieron entre sí culturalmente. El pabellón alemán y el italiano mostraron arte fascista, el soviético arte propagandístico sobre los heroicos trabajadores. Pero el pabellón de España, gobernada por los republicanos, presentó este cuadro, el Guernica de Picasso, que recordaba al pueblo español hacía poco destruido por los bombarderos alemanes en colaboración con los fascistas españoles. El Guernica se ha convertido en el símbolo de la bondad moral del arte moderno. Es el arte moderno contra la guerra. Pero si observamos su lenguaje, su aspecto fragmentado, expresa algo más complejo que el odio a los nazis. Esa imagen fragmentada plasma la naturaleza de la realidad. El mensaje más destacado del Guernica es un grito de dolor. Pero un momento, lo que de verdad estamos viendo son imágenes dibujadas de modo deliberadamente primitivo. Paredes, bombillas, rostros y animales pintados como por alguien que no tuviese mucha habilidad pictórica. Pero todo se combina y se integra en ese espacio deformado, en ese espacio ambiguo y en ese espacio también extraño. Adquiere cohesión por la energía del diseño, no porque sea puntillosamente realista. El cubismo rechaza todo lo reconocible o redondo. No hay formas suaves ni perfectas. Solo hay un modo distinto de plasmar la realidad. La diferencia entre esto y esto es que reconocemos instintivamente nuestro nuevo estado humano modificado aquí, y nos sentimos bombardeados por lo sobrehumano aquí, presionados por conceptos que percibimos irreales. Un batiburrillo de formas abstractas. ¿Para qué poner algo real ahí si la civilización moderna dice que todo es relativo? Un nuevo giro artístico que plasma el estado de la vida moderna entra en escena. El arte abstracto. Es un tipo de arte en el que las apariencias superficiales, el aspecto del mundo, se deja deliberadamente atrás. Estamos ante un experimento en el que se nos pide que veamos más allá de las apariencias, más allá de las ilusiones que el arte siempre nos ha presentado anteriormente. Tal vez haya cierta verdad en ello,
Por naturaleza, un experimento siempre es algo incierto. El artista abstracto no dice, ya conozco la respuesta y aquí está su imagen. El artista abstracto dice, este es el experimento. ¿Qué te dice? El arte abstracto utiliza deliberadamente el final abierto. Solo obedece a normas propias puramente visuales. El pintor germano-suizo Paul Klee, uno de los primeros creadores del arte abstracto en la década de 1910, dijo que empezar un cuadro era sacar una línea a pasear. No tenía ni idea de a dónde iría esa línea. Signos abstractos danzando a su propio ritmo. Creo que el título de este cuadro, Puerto Rico, habla de la riqueza de la imaginación artística. El problema es qué riqueza se aprecia si no eres pintor. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo te identificas con él si es abstracto? De pronto regresa el problema del arte degenerado. Los nazis que dicen que el mundo es como es y que el arte debe plasmarlo de ese modo. ¿Hay una conspiración de los sensibles contra el resto? ¿Cabe acaso la posibilidad de que el arte abstracto, los signos abstractos, les estén diciendo a las personas comunes, alejaos? El arte abstracto nos resulta difícil de querer porque nos obliga a pensar demasiado sobre él. Pero en realidad solo hay que pensar que está poniendo a prueba los cambios modernos, qué pasa y qué permanece. Este cuadro de Klee podría haber sido un Cristo en la cruz en una época anterior. ¿Qué puede atraernos? Tal vez cierto recuerdo de tipo religioso relacionado con un mundo desaparecido, natural y sencillo. Decoración campesina, vasijas rústicas y bordados, interpretado todo según el arte abstracto. Un objeto de veneración mística no relacionado con Dios, porque en la vida moderna ya nadie obedece a una sola autoridad superior y absoluta. Somos materialistas modernos. Hemos aprendido a obtener felicidad del entorno urbano, a deleitarnos con su elegancia y brillo, pero al mismo tiempo nos sentimos inseguros porque sabemos que también hay una luz interior. ¿Podría estar aquí, en los cuadros abstractos de un contemporáneo de Paul Klee, el pintor holandés Piet Mondrian? Las líneas rectas, los rectángulos y los colores uniformes de Mondrian están todos aquí, en la imagen del mundo moderno. A Mondrian le encantan las cuadrículas de los rascacielos de Nueva York, la admiración que inspira la regularidad y el orden matemático infinito, y las desenfadadas variaciones en el orden. Le entusiasma esa imagen, pero en realidad no la plasma. Sus cuadros no son esquemas breves de rascacielos. No lo son de nada. Son algo. Son visuales. Son un conjunto de elementos. Los ves y te transportan a otro lugar. Hay que tenerlo en cuenta siempre respecto a Mondrian. Él no vive en el mundo material. Está en el mundo inmaterial. Para él, nada de esto es real. Mondrian tantea la idea de que la sociedad puede perfeccionarse, que la civilización avanza, pone a prueba la pureza. No como cuando los nazis exigían pureza. Esto es un experimento. ¿Qué es la pureza? ¿Es espiritual? La religión no ocupa ya un lugar prominente en la vida actual, pero aún es parte de la naturaleza humana desear que nos moldeen, sentirnos completos, estar vinculados a otros. Y las formas abstractas de Mondrian responden a ese deseo de unidad. Al observarlas podríamos estar en cualquier cultura de cualquier época, en un museo de arte moderno o en una mezquita del siglo X. Nuestro interior se exterioriza y el exterior se interioriza. Podemos vivir dentro de las formas optimistas de un Mondrian. Esta es la idea de la vivienda moderna del arquitecto suizo Le Corbusier. Diseñó este edificio en 1946. Le Corbusier lo llamó máquina para vivir. Era para el nuevo hombre modular, dijo. Aquí podría remodelarse. Vivir aquí, estar en calma, sentirse en orden, libre del peso de siglos de opresión. Ahora eres un hombre con autonomía, un hombre modular. Tienes una esposa e hijos modulares y una felicidad moderna y modular. El futuro es brillante, con cuadrados. ¿O no? Miremos por la ventana. Estamos en la otra parte del mundo. Los rascacielos de empresas dominan el Nueva York posterior a la Segunda Guerra Mundial.
En los barrios más pobres de la ciudad hay lofts sin agua caliente habitados por artistas. Se denominan expresionistas abstractos. Fueron un puñado de figuras, entre ellos Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning y Barnett Newman. Idearon un nuevo tipo de arte. Era extremo. Decía, fijaos en esto, el vacío. Los artistas se sentían torturados por el lado oscuro de la vida moderna. Había ciencia y tecnología para hacer la existencia diaria más cómoda, más igualitaria, más fácil. Pero la ciencia y la tecnología también crearon el Holocausto y la bomba atómica. Los artistas eran marginados porque no aceptaban los valores del consumismo que cegaban a la humanidad ante su naturaleza autodestructiva. Pensaban que la rareza no estaba en su arte, sino en la realidad. La realidad se había vuelto neurótica. La vida moderna es un desastre. ¿A quién vamos a acudir? Los expresionistas abstractos. En primer lugar, vemos que son abstractos, y luego nos preguntamos, ¿qué expresan? Lo que ofrecen estas manchas grandes, desconcertantes y poderosas, que presentan bordes y líneas, lo negativo y lo positivo, pero que se niegan a mostrarnos algo más, es una acumulación de la integridad y la autenticidad del arte abstracto. De modo que todo se amplifica, todo es mayor, más estrecho, más vacío, más urgente, más estimulante moralmente. Ya no es el extravagante encanto irreal de Paul Klee, es una visión, digamos, mucho más cruda. Es un viaje mucho más duro el que se le pide al público, a ustedes. La apuesta del arte es que parte de ustedes, la parte no contaminada, quiere embarcarse en el viaje que los artistas emprenden hacia un mundo de pureza visual galopante, donde el yermo desierto moral de la sociedad contemporánea también se sugiere en cierto modo. El arte regaña a la sociedad. Eso es lo que estamos viendo aquí. Si estos cuadros fuesen titulares sensacionalistas, dirían: la realidad de los pintores ataca a la falsedad de la sociedad. En el pasado se hicieron grandes monumentos a ideas que desencadenaron los cambios de la época. Nuestros monumentos hoy son diferentes. La humanidad del futuro verá lo que somos ahora a través del arte. Verá que tuvimos guerras, pero en nuestros museos no tenemos imágenes de soldados heroicos luchando por la libertad. Tenemos ambientes inciertos, artistas con actitud que buscan el significado. Siempre deprisa, siempre a la última. ¿No nos dice a veces una vocecita: ojalá pudiese ver las cosas claras de vez en cuando? Ojalá me diesen un orden al que poder atenerme y en el que confiar, en vez de tener que partir siempre de cero. Hubo alguien que también sentía igual. Jackson Pollock es todo trazos flotantes, todo espacio. Es una imagen zen. No es nada concreto. Es un baile etéreo, delicado, que desafía a la gravedad. Nunca sabe exactamente dónde va a aterrizar, si va a mantener el equilibrio o si todo se va a derrumbar. ¿Han sentido que su vida es un caos? ¿Que no pueden confiar en nada? ¿Han sentido que todo consuelo es hueco? He aquí un arte que refleja eso mismo. El que un cuadro de Willem de Kooning tenga un aspecto inconfundible se debe a cómo está hecho. Ese aspecto destrozado, caótico, se consigue trabajándolo una y otra vez, haciendo un gesto y después deshaciéndolo en parte, usando el trazo ejecutado como punto de partida para otro movimiento y luego repitiendo de nuevo el proceso, trazando algo y borrándolo, trazando y borrando. Cada decisión tiene una carga moral, cada trazo contiene el alma del artista. El artista no tiene a dónde ir, pero debe seguir adelante. Esa es su motivación existencial. Debe hacer algo, pero nada lo guía. Mientras están viendo esto, ¿están pensando en muchas otras cosas? ¿En qué van a hacer después? ¿En lo que hicieron por la mañana? ¿En cómo se distraerán después para no tener que preguntarse ¿por qué morimos? Una pintura de Mark Rothko es un vacío completo, los contornos indefinidos y una maravillosa riqueza de color.
Pero no solo posee encanto. También se intuye vagamente algo lúgubre y solemne, como si nos arrastrasen hacia algo antiguo y profundo. Te adentras en él. Estás en el mundo moderno, pero te hace penetrar en las profundidades antiguas, como si estuvieses en un ritual de una secta. A Rothko le horrorizaba que alguien dijese, ¡qué colores tan maravillosos! Para él, el arte es una prueba. Te enfrentas a tu propio yo dubitativo. Es el momento final, es el vacío. El arte tiene una gran responsabilidad moral. Es la expresión extraída de nuestro yo dubitativo, solitario y atormentado. Es el indescriptible misterio de la existencia. Pero surge una pregunta. El ejecutivo alienado que entra en un museo de arte moderno para pasar un rato antes del aperitivo, al verse ante el vacío, podría decir, no sé si de verdad me siento de esta manera. Grandeza, amplitud, noche de energía, todo proyectado hacia nosotros. Es una pintura que tiene algo de heroico, sí, pero su parte moral tal vez es un poco despiadada. A continuación, veremos un nuevo aspecto de la incertidumbre. Que estemos perdidos, a la deriva, fragmentados y no creamos en nada, ¿es realmente tan malo? With a brand new, shining new, styling new Corvair. En los años 60, el consumismo se convierte en el valor dominante. El dinero vence, sobre todo el dinero estadounidense. Ofrece libertad. Puedes tener estilo propio. Puedes medir tu individualidad mediante los objetos de consumo que te rodean y que te devuelven tu imagen reflejada. Se nos ofrece el mundo. Seguridad material, riqueza económica, un estilo de vida atiborrado de objetos. Sabemos que el consumismo no es lo único que da sentido a la vida. Pero aprendemos a vivir con la desazón y la duda resultante de adaptarnos a él. Todo parece a la vez seguro y desequilibrado. Artísticamente, el pionero en transmitir ese sentimiento será el pop art o arte pop. Tras la década de 1950, nos sentimos inseguros sobre la sinceridad. Pasamos de creer en valores sublimes, aunque no sepamos bien cómo expresarlos, a aceptar que más bien no creemos en nada. ¿Por qué no pueden ser aceptables artísticamente el consumismo, la publicidad y los valores pop, en vez de verse como algo vulgar contra lo que el arte siempre debe luchar? Creo que lo que somos ahora, lo que queremos de la vida, lo que nos importa, la idea de que no hay verdades auténticas, salvo que nada es verdad, está todo aquí, en el inicio del arte pop hace 50 años, en la transición de la mentalidad de los años 50 a la de los 60. Superficialidad en vez de profundidad. Una mirada irónica hacia el antiguo idealismo. Este es nuestro momento de partida. Somos nosotros observando nuestra propia desilusión. Los expresionistas abstractos estaban profundamente desilusionados con la sociedad moderna, pero nosotros estamos algo cansados de su desilusión. No nos apetece tener siempre encima esa pesada nube moral. Robert Rauschenberg pinta cuadros que transmiten incertidumbre porque solo tarda media hora en pintarlos. Utiliza fragmentos de basura consumista. ¿Que necesita círculos? Pues pone un reloj de verdad. Es como si preguntase, ¿por qué ha de ser lo moral importante? ¿Por qué no puede ser importante lo aleatorio? ¿Por qué mirar pensativos a un vacío inmaterial en busca de valores? Podemos mirar con ironía a Elvis. Al momento acuden un montón de enigmas de la existencia moderna. Andy Warhol coloca la imagen de un personaje famoso en un gran espacio vacío. La incertidumbre está en que no sabemos cómo catalogarla. Antes el arte plasmaba santos, y ahora tenemos a Elvis. ¿Y qué es? ¿Es una pintura o es una foto? ¿Está Elvis presente porque es importante o porque no lo es? Si uno está bien, dos deben de estar mejor. ¿No es así? No solo estamos inseguros sobre el significado de Elvis, estamos inseguros con respecto a todo. La respuesta del arte pop a la pregunta hecha por los griegos a los dioses, ¿cómo debemos vivir?, está ahí, entre las líneas del texto irónico de Roy Lichtenstein.
Basta de preocuparse por lo sublime y lo vulgar. ¿Es que siguen siendo cosas opuestas? ¿Acaso no hay valores en la basura? ¿No cambian continuamente los valores? Pregunta, ¿por qué hacían esto los artistas pop? En pocas palabras, optaron por la antítesis. Los expresionistas abstractos son emocionalmente profundos. Los artistas pop hacen algo en lo que no se sabe cuál es la emoción. Los artistas pop también cuestionan a la sociedad, pero no entienden por qué el único modo de ser crítico es reflexionar sesudamente sobre por qué el hombre es vulgar, por qué hay guerras, qué nos enseñan la historia y la tradición, o bien estar maldiciendo siempre a la sociedad. En vez de ello, los pop quieren viajar a través de la sociedad, con un nuevo tono de olvido, un olvido elegante, ameno, confuso y fragmentado. Tal vez no les guste, pero admítanlo. ¿No se ven reflejados en él? Al principio, el arte pop describe a la civilización relajada. Después, la existencia se va pareciendo cada vez más al arte pop. Nuestro mundo es todo apariencia y superficies. Aprendemos a no aceptar nada a simple vista y a esperar que todo sea sutilmente distinto a lo que parece. Ahora le pedimos al arte que nos muestre esos valores cambiantes, que muestre los viejos tabúes puestos a prueba. Nuestro arte aborda la sinceridad como el arte pop la aborda. Cualquier estilo es aceptable y todos los estilos son amenos. Una mujer moderna, afectada por el síndrome de focomelia, es el tema de una escultura instalada en 2005 en Trafalgar Square. En los demás puntos hay estatuas de héroes, pero esto es un comentario irónico sobre los valores establecidos, valores en los que ya no podemos creer. El artista Mark Quinn mezcla varios elementos, actitudes sociales modernas mezcladas con el recuerdo vago del público sobre el aspecto que tiene lo importante. No se trata de un cantero medieval transformando el material para plasmar la naturaleza de la que se siente parte. Hay una transformación del material en la que interviene la pericia del artista, pero es arte conceptual. Pulsa varias teclas para hacernos pensar. Pensamos en la perfección humana, porque es lo que siempre representan las estatuas de mármol blanco. Pensamos en los griegos, en el albor de la civilización, el cuerpo humano llevado a la perfección por el arte más grandioso de la historia. Pero aquí hay imperfección humana, y por lo general tratamos de no pensar en eso. Pero ahora lo hacemos, porque se nos presenta de modo estimulante y atrayente. Es enorme, está desnuda, resulta chocante en Trafalgar Square. Estamos ante algo que no encaja en los esquemas morales de antaño. Resulta confuso porque en realidad es más bien moralizante. Dice que la sociedad debería sentir lástima y compasión por los marginados sociales. Pero por otra parte, no solamente envía un mensaje de caridad cristiana, porque es deliberadamente perturbadora, anárquica e impactante. El gran triunfo del artista es haber hecho que esos dos extremos, el de exponer algo educadamente y hacer un gesto provocativo, encajen a la perfección. En el pasado hicimos objetos que expresaban un ideal elevado que era ligeramente irreal. Nos reconocíamos en ellos, pero éramos nosotros como si fuésemos mejor de lo que éramos. Ahora eso ya no se lleva, es antidemocrático. Sugiere excelencia, lo cual sugiere una clase de personas que poseen esa excelencia contra otra clase a la que hay que decirle qué hacer. Aunque el artista no haya volcado su alma, ni se haya destrozado las manos tallando la noble piedra con su maza de escultor, al integrar todos los elementos adecuados, ha conseguido reflejar la confusión interna del hombre actual. Por eso cuando alguien ve esto me dice, me siento conmovido. En el pasado, el arte nos dio esperanza, aunque plasmara desesperanza. La humanidad de lo plasmado nos dio esperanza, pero ahora no pedimos eso. El arte refleja lo que somos en el momento en el que ya estamos. Nos mostramos abiertos al impulso y al capricho, y desinteresados respecto a la grandeza. Incluso recelamos de ella, porque nos parece algo lejano. Ya tenemos una mezcla propia de optimismo y cinismo.
Nuestro arte hace espectáculo de esa mezcla, le da una forma. Por eso el arte moderno es accesible ahora. Antes interesaba a una minoría, ahora fascina a las masas. Decimos, vale, acudiremos a los museos de arte moderno y comulgaremos con lo sublime, porque ahora nos resulta asequible. Según lo que ofrece el arte actual, ¿deberíamos tener esperanza respecto a la vida moderna? El consumismo dice que no hay más valores que los del libre mercado. ¿Por qué van a ser distintos los artistas? Ya no son marginados heroicos, a los que nadie entiende en su época y nunca ganan dinero, pero proporcionan nueva belleza al mundo. Ahora están institucionalizados, venden a precios altos en subastas internacionales. ¿Son un simple artificio para las fuerzas del mercado o una alternativa a los valores corporativos? ¿Dónde hallamos el libre mercado más veloz y turbulento en este momento? Aquí está el hiperpresente. China. La economía de China crece a un 10% cada año. Ahora es el segundo mayor exportador mundial, por delante de los Estados Unidos, y solamente superado por Alemania. Cuenta con 7 de los 20 mayores centros comerciales del mundo, y tiene 20 de las 30 capitales más contaminadas del mundo. Durante 50 años en China reinó el arte propagandístico totalitario, en el que la crítica constante no estaba permitida. En la década de 1990, cuando China entró en los mercados internacionales, incluido el del arte, los artistas pudieron practicar el estilo que quisieron. Corrieron a abrazar el vanguardismo occidental, y con él expresaron el estado actual de todo el mundo. Una planta industrial de 640.000 metros cuadrados situada en Pekín. Diseñada en la década de 1950 por arquitectos germano-orientales como fábrica gigante para producir piezas militares, ahora es un distrito artístico, una fábrica militar transformada en fábrica de arte contemporáneo en la que el arte se hace, se empaqueta, se promociona y se vende. En esta galería, los caracteres borrosos de los antiguos días de la fábrica aún muestran la antigua ideología. El presidente Mao es el sol rojo que nos ilumina el corazón. La nueva ideología es: fabrica incertidumbre confusa y únete al mercado artístico occidental establecido, pues todos los mercados deben formar una unidad global. Las obsesiones contemporáneas son verdaderamente universales. Una de las galerías expone la obra del artista Xiao Bandi, que satiriza las Olimpiadas de China de 2008. El artista hace su versión a pequeña escala de la prueba de la maratón. Esto resulta gracioso. Es el mismo tipo de humor irónico y ligeramente inexplicable. Y las mismas fotos, instalaciones y vídeos que se ven en cualquier exposición contemporánea. Pero ahora podríamos ser pesimistas sobre la civilización si la juzgásemos tan solo a través del arte contemporáneo. Hay dos puntos negativos. Uno es que estas obras siempre parecen reflejar la desesperación. ¿Es esto arte? ¿Y esto? Como un mantra. ¿De verdad hemos caído hasta esto? ¿Hasta esto? ¿Hasta esto? Por gracioso que parezca, ¿es esto todo lo que somos? El otro punto, puesto que estas obras son tan similares a las vistas en cualquier galería del mundo, es la desnudez del mundo artístico general. Se aprecia claramente que la única preocupación de los artistas es saber qué pasos deben dar para descollar en el reducido mundo artístico donde solo prima el mercantilismo. Debido a las fuerzas de los mercados, el mundo está cada vez más interrelacionado, pero sus habitantes se sienten cada vez menos vinculados a su propio yo interior. No creemos en nada. Ni siquiera tenemos lo de el presidente Mao es el sol rojo que nos ilumina el corazón. Solo tenemos las compras. Alzamos la vista y preguntamos, ¿cómo debemos vivir? La respuesta viene en forma de publicidad, consumid. Ya no son los dioses griegos los que dicen, conoceos a vosotros mismos, sino las modernas empresas globales que dicen, adormeceos. Un artista trabajando.
Wang Qinsong, de 41 años. Su tema es la mente moderna. Es fotógrafo. En sus imágenes hay ecos de la civilización occidental. Hacen guiños a las grandes cosas nobles que Occidente ha sido, pero las remodela para expresar nuevos detalles globales. A medida que China responde a la occidentalización, los chinos experimentan una pérdida de identidad. La vida se convierte en un híbrido de diversas culturas, ni del todo occidental ni del todo oriental. Esa es la ironía que plasman las fotos digitalizadas de Qinsong. Mundos artificiales que escenifican la incertidumbre. Hoy Qinsong trabaja en una sesión donde reescenificará cuadros occidentales famosos y fotos periodísticas de muerte y de guerra. Al observar cómo configura las imágenes, vemos que la sustancia, el espíritu, la personalidad de los originales se ha eliminado deliberadamente. ¿Dónde está el idealismo? ¿Y el heroísmo? Qinsong cuestiona el anhelo moderno, los sueños modernos de seguridad, lo que creemos que queremos comparado con lo que realmente somos. Resulta que cuando el arte recupera el estilo tradicional, en vez de abstracciones inquietantes, es igual de inquietante. Fíjense en el reloj al azar. Solo nos quedan 5 minutos. A continuación, ¿estaremos ante el fin de la civilización? Empezamos estos documentales con un arte con aspiraciones idealizadas. Estatuas griegas que nos mostraban lo que podríamos ser, si fuésemos mejores de lo que somos. Ahora nos preguntamos si tendremos algo que poder mejorar. Lo preocupante es que ahora los valores son meras ilusiones. Solo somos lo que el consumismo nos dice que somos, y el arte actual se limita a confirmar nuestro cinismo. Volvamos al pasado para aprender cómo enfrentarnos a eso. El problema de que el consumismo y el arte vayan juntos no es nada nuevo. En 1720 el pintor André Watteau lo vio y dijo algo al respecto. Watteau se dedicaba a pintar imágenes dulces y llenas de encanto para una nueva clase media en auge. Pero en su último cuadro, de repente, plasmó el dulce encanto y la realidad comercial. Una galería de arte. Nuevos advenedizos examinan las obras. Watteau nos lleva al yo interior del arte. Y resulta que ese yo interior está lleno de motivaciones vulgares. Esta mujer se mira en el espejo en vez de a los cuadros. Este hombre quiere parecer refinado, pero se recrea en la desnudez. Son novatos, no saben que la escena que están observando debería contemplarse desde cierta distancia, no desde tan cerca. Todo el cuadro plasma la desilusión, que los altos valores pueden mercantilizarse. Un retrato del rey, que debería representar los altos valores, es tan solo un objeto en venta metido en una caja. Pese al gran cinismo de la imagen, esta resulta hermosa. El grado de dulzura y encanto es el mismo de todos los cuadros de Watteau. Lo que quiere decir no es que la civilización sea un espejismo, que el arte fracasará, que tan solo el mercantilismo es real. Lo que quiere decir es que, en realidad, esto es una parábola sobre la relación del arte con la vida. La vida es sórdida, la sociedad corrupta, pero el arte solo resulta cautivador si parece vinculado a las duras realidades de la vida, a la rareza de la vida. Las antiguas concepciones sobre lo que es cautivador han quedado obsoletas. Las películas, las fotos son lo que ahora encandila a las masas. Puede llevar un tiempo entenderlo, pero los artistas siguen queriendo mostrar la realidad intensificada y llena de vida igual que siempre han hecho. Este arte intenta revelar duras verdades sobre lo que ahora somos. Parece hablar de la desesperanza.
Habla sobre el infierno en el que se ha convertido la sociedad. El gran tormento es que ya no podemos creer nada. Esa es la desesperación. La civilización, el pasado, todo lo que creíamos que nos hacía como somos, los sentimientos profundos, todo eso es nostalgia vacía. Creo que sí, que la naturaleza heroica del arte del pasado ha desaparecido para siempre. Ahora somos democráticos, todo el mundo tiene su oportunidad, y me parece bien. Pero creo que es erróneo pensar que los sentimientos elevados, los sentimientos profundos son una ilusión, algo falso. Chin-Song se adentra en todo eso cuando hace sus fotografías. Se iluminan para que haya un ritmo general. Se coloca todo para que haya un flujo de formas. Hay contrastes para lograr teatralidad visual. La disposición hace que la vista esté siempre entretenida, que siempre tenga algo que ver. Todo eso no es desesperanza. Todo ese ajuste hecho para conseguir que una imagen emocione es Chin-Song actuando como artista. Eso lo vincula al pasado, a siglos de artistas creadores de imágenes. Y cuando al fin comprendamos eso, contactaremos con algo profundo en nuestro interior. Nos adentraremos en la civilización a través de nuestros propios sentimientos, de nuestro sentido de la belleza, de la forma y también del orden. Todo ello no puede ser heroico, pero no quiere decir que no sea real. En el futuro, el público volverá la vista hacia nuestra época a través del arte moderno y verá que la metáfora que elabora para la confusa y difícil comprensión de la hora, para el yo fragmentado, para el yo que es una farsa de sí mismo, son formas extrañamente degradadas. La mayor ironía en vez de la autoridad más elevada. Material anodino transformado en la mente, en vez de almas salvadas por la naturaleza. Chistes en vez de solemnidad. Preguntas en vez de certezas. ¿Deberíamos rechazar el arte o darle las gracias? Ni lo uno ni lo otro. Deberíamos mirar a su interior y ver que sí, las nuevas libertades no significan que ya no existe lo refinado y lo vulgar. Todos somos lo vulgar. Creemos que el arte actual es raro, pero nosotros mismos somos raros, porque los modelos de autoridad de la civilización han cambiado. En nuestro mundo puede existir Dios, pero Dios puede ser cualquier cosa. En el arte vemos el caos creativo que deriva de nuestra ruptura con el pasado, nuestros nuevos sueños, las preguntas que ahora estamos preparados para plantear. Miramos, pensamos, entramos en el futuro. Nos vemos allí. Adiós.